Un fraternal saludo de paz y bien a toda la comunidad candelarista presente. Tengo el placer de darles la bienvenida a este encuentro de oradoras, las cuales buscan a través de este espacio convencernos, persuadirnos o mejor aún, entretenernos con las siguientes temáticas. Número 1, las niñas y la virtualidad. Número 2, los jóvenes y la virtualidad. Número 3, ¿cómo ha manejado Colombia la situación de pandemia? Número 4, la familia y el duelo en medio de la pandemia. A continuación, cada una de las oradoras dando la apertura a este importante encuentro. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es María José Rincón Gómez, del grado 3. Ahora le voy a hablar de la pandemia. Primero nos unimos por familia. Aprendí a lavarnos las manos. Primero aprendí a usar los computadores, a cuidar más mi salud, a ver videos muy divertidos y fui a piscinazos muy divertidos. Licenciada María Jacqueline Tejada, profesora de castellano de cuarto de primaria. Estudiantes de cuarto de primaria del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Ortega López y hoy les vengo a hablar sobre un tema actual que se llama la niñez en la virtualidad. El único modo de salir de una caja cerrada es inventar la manera de salir. Es un reto establecer proceso de enseñanza a través de la virtualidad. Y todos los días es un reto para el profesor o la profesora o el alumno, porque todos los días aprenden algo diferente en una plataforma. Cuenta Jaime Castro Martínez que en la virtualidad los más complicados son los de la primera infancia, ya que ellos tienen que recibir más atención y hay varias barreras. Y una de ellas es que tienen que tener más atención en las clases. El proceso les compete a los docentes actualizarse en herramientas digitales, en herramientas lúdicas y didácticas para poder cumplir con su objetivo. Al mismo tiempo, los padres de familia también están ahí para ayudar a los niños en este proceso, porque ahora ellos son los que duran más tiempo con los niños y son la extensión para poder cumplir con su objetivo. Al mismo tiempo, los padres de familia también están ahí para ayudar a los niños en este proceso, porque ahora ellos son los que duran más tiempo con los niños y son la extensión de la labor de los maestros. En conclusión, la virtualidad se considera un medio potencial educativo que se caracteriza por enseñar y por poder unir a personas que están lejos. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Valeria Andrea Flores Rambao y hoy les voy a enseñar sobre el reto de aprender en la virtualidad. El reto de enseñar a partir de la virtualidad para la primera infancia se ha convertido en un verdadero desafío tanto para los maestros como para los niños, que día a día se enfrentan a la tarea de aprender desde una plataforma. Esto constituye el mayor reto de educación para la primera infancia, pues la principal barrera es hacer que los niños y niñas mantengan su interés en las clases o actividades. Por lo tanto, los maestros deben valerse de una serie de recursos didácticos y lúdicos para cumplir con el objetivo. Al mismo tiempo, los padres de familia también entran en el reto de acompañar a los niños y niñas en el proceso de aprendizaje, siendo extensión para la labor de los maestros. Pues ahora ellos son los que permanecen más tiempo con los niños, reciben toda su carga anímica la mayor parte del tiempo. En conclusión, la educación para la primera infancia
afrontan un gran reto de adaptación por el nuevo escenario virtual que requiere un gran cambio y esfuerzo por parte del gobierno, las instituciones, los docentes, los padres de familia y los niños y niñas como principales actores. Hola, mi nombre es Camila Andrea Polo Carrillo y hoy les voy a hablar sobre la niñez en la virtualidad. El marco de la pandemia nos ha llevado a cambiar las perspectivas y las actitudes frente a la virtualidad. Estamos pasando retos que asumir y estrategias que nos brinden educación de calidad mientras disfrutamos y compartimos con nuestra familia al combinarlas con la escuela en casa. Hay que seguir ese vínculo que tenemos con los profesores y con los niños. ¿Hay resultados en esta virtualidad? Sí, hay ingredientes claves que son el sentir, el pensar y el hacer de nuestros padres para que nosotros los niños sintamos emoción e interés por las clases virtuales. Estas clases virtuales nos han cambiado mucho porque siempre hemos estado con nuestros profesores y nuestros compañeros presencialmente. Esta modalidad nos ha ayudado a nosotras, las estudiantes, porque hemos aprendido muchas cosas en esta virtualidad. Me siento muy feliz porque puedo compartir y divertirme mucho más con mi familia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula Marcela Cantero Montalvo. El día de hoy voy a estar hablando de un tema, las niñas y la virtualidad. Este encierro ha traído para nosotros un cambio súper drástico. Hay cosas positivas y negativas en nuestras vidas ahora mismo. Hablemos de lo positivo primero. Podemos estar con nuestra familia. Las 24 horas están disponibles para nosotros. Antes no podíamos estar con ellas casi nunca porque estamos en la universidad, en el trabajo, en el colegio o preparándonos para un examen. 2. Nuestra relación con Dios se vuelve mucho más fuerte. Antes no teníamos casi tiempo para nada. Ahora podemos alabarle, cantarle, orarle, rezar la Biblia. 3. Podemos estar seguros que no nos vamos a contagiar. Estamos en nuestras casas, aunque no lo creamos. Una gripa nos pudo llevar a encierro casi un año. 4. Manejamos las redes sociales a la perfección. Podemos hablar por videollamadas, por un escrito, por videos, por fotos, y así nos sentimos más unidos mediante la virtualidad. Hablemos de lo negativo, pues las personas están sufriendo daños tanto psicológicos, de autoestima, de depresión por esta pandemia. Hay personas que hasta han llegado a quitarse la vida del estrés que les trae esta pandemia. Solo por leer una noticia les trae un estrés y una angustia que en estos momentos todos estamos pasando. Buenas, mi nombre es Adriana Isabel García Castro, del grado tercero de primaria. El tópico generativo que les voy a hablar el día de hoy es sobre la niñez en la virtualidad. La virtualidad, desde mi punto de vista y experiencia, puedo decir que se generó en el año 2019 a raíz de la situación que nos enfrentamos con la pandemia COVID-19 y nos ha permitido trabajar un 100% en la virtualidad, ya que empezamos los estudios desde casa y esto me generó un beneficio propio, porque gracias a esta modalidad me ha permitido conocer todo lo relacionado a la tecnología. Anteriormente no conocía muy bien el computador y sus partes. Ahora manejo muy bien el teclado. Soy más ágil en mis dedos a la hora de transcribir o desarrollar una tarea y me he esmerado más en la investigación. La virtualidad en mi niñez me ha presentado muchas ventajas, como compartir con mi mamá y familiares, que gran parte del tiempo estoy con ellos. Y esta experiencia no ha sido solamente para los niños, porque también para los adultos han manifestado su compromiso virtual, porque se ha conocido el término teletrabajo y teleconsulta. Mi estudio virtual me ha hecho ser más independiente, madura y capaz de buscar solución
Salude, paz y bien, soy la estudiante Ana Gabriela Aguirre Muentes del grado cuarto del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria y vengo a disertarles un tema de actualidad y de suma importancia para todos: la niñez en la virtualidad. Estamos en una era digital y desde temprana edad o desde que nacemos, los niños y niñas tenemos acceso a los móviles, tablets y computadoras. Estamos inmersos en un mundo tecnológico y debemos aprovechar las numerosas ventajas y evitar los riesgos que también implican. La pandemia del COVID-19, que nos obligó a quedarnos en casa, trajo consigo una nueva ola de creatividad y desarrollos marcados por el mismo factor, la virtualidad. Sí, es verdad que el contacto se ha disminuido mediante la virtualidad, pero los niños y niñas estamos desarrollando una parte muy importante de nuestras vidas sociales y afectivas, conectados al internet. Nos acercamos al computador o al celular para jugar, navegar, descargar música o chatear por WhatsApp con nuestros amigos o familiares. También hemos creado grupos de oraciones para hablar con Dios y hemos podido continuar con las clases y dar tareas y actividades grupales sin salir de nuestros hogares. Como estudiantes hemos desarrollado más nuestra creatividad y el autoaprendizaje. Estamos siendo más participativos. Nuestros profesores han innovado sus métodos de enseñanza para que no perdamos el amor a los estudios y seamos más responsables. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Polo González y les estaré hablando sobre la niñez en la virtualidad. Esto ha sido un poco repentino para mí, para todos, lo sé, ya que esto ha sido un poco raro, ya que nosotras estamos acostumbradas a la presencialidad y ahora como nos cambiaron a la virtualidad se nos ha hecho un poco raro, ya que como estamos acostumbradas a vernos todos los días y ahora como no estamos y abrazarnos, eso ha sido un poco raro. Para mí esto han tomado una decisión correcta, ya que han aumentado mucho los contagios de COVID. Entonces si volvemos al colegio sería un poco arriesgando nuestras vidas, ya que podemos contagiarnos nosotras, nuestras compañeras, y podemos contagiar a todas nuestras familias. Entonces, para mí, yo sí quisiera volver al colegio, ya que yo estoy acostumbrada a ver todos los días a mis docentes y a mis compañeros. Pero para mí, yo decidiera que teníamos que esperar a que se aumente un poco los contagios por COVID. Entonces, para que disminuyera. Pienso que es mejor que volvamos a la presencialidad, pero con todos los protocolos de bioseguridad, ya que algunas niñas no tienen la facilidad de tener un dispositivo por el cual conectarse a las clases. Entonces, si hacemos eso, sería mucho mejor porque a ellas se les facilitaría el aprendizaje y a las niñas que están faltando un poco a clases se les facilitaría un poco más, ya que por falta de internet o inconvenientes de internet. Creo que me siento mejor en la casa, ya que estaríamos cuidando a nuestras familias y a nosotras, a todos los docentes y nuestras compañeras. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Buenos días, mi nombre es Salomé Polchopet del grado primero. Hoy les voy a hablar sobre los jóvenes y la virtualidad. Nosotros los jóvenes nos hemos sentido algo tristes por no poder compartir con nuestros amigos y profesores, pero tenemos que entender que nos estamos cuidando por nuestra salud y la de nuestros familiares. Sabemos que llevamos meses en la virtualidad y que muchos de los niños y jóvenes deseamos entrar al colegio para poder revivir todo lo que hacíamos tiempos atrás en el colegio. Tener presente, estar atentos a las clases y participar, entregar a tiempo las tareas, tener buen internet, hacer pausas activas. Gracias.
Noticias. Hola, mi nombre es María Isabel Arrieta Castilla, del grado primero. Hoy les voy a hablar cómo Colombia ha manejado la pandemia del COVID-19. La prevención de este virus es tarea de todos. Por eso Colombia, en cabeza de nuestro presidente Iván Duque, ha creado medidas de precaución para que niños, jóvenes y adultos mayores tengan mayor cuidado en esta emergencia. A los habitantes nos enseñaron el autocuidado, lavado de manos, no dado de besos, abrazos o de manos. No tocarnos la nariz, los ojos y la boca. Al estornudar tapamos la nariz y la boca con el antebrazo. En la educación adoptó la virtualidad como herramienta para la enseñanza. En la salud dispuso vacunas para todas las personas en diferentes etapas. Colombia ha manejado la pandemia con seguridad. Hola, mi nombre es Sofía Maura Costa, del grado cuarto, y hoy les voy a hablar de la virtualidad en la niñez. Bueno, al principio me sentía muy triste y me sentía como si estuviera en vacaciones, y después de unos meses, poco a poco, fui dando más clases y también fui aprendiendo más de la virtualidad, como en las plataformas, cómo se usan, cómo escanear, cómo prender el micrófono, cómo usar el micrófono, cómo usar mi cámara y todo eso. Y después me fui sintiendo como si estuviera más en el colegio y cada día más y más en el colegio, y me fui alegrando más porque me sentía como en el colegio, pero estaba virtualmente, estoy virtualmente. Y lo positivo de la virtualidad es que estamos compartiendo en familia, estamos con nuestras compañeras, profesores, virtualmente, hablando por un micrófono, por una cámara. Y lo negativo de la virtualidad es que no podemos abrazarnos con los profesores, amigas, presencialmente, y no podemos jugar algo que sea como a las escondidas o algo así presencialmente. Pero aunque estemos en distintos lugares, nos sentimos como si estuviéramos en los mismos lugares gracias a la tecnología. Gracias. Somos adolescentes preocupados por los diferentes problemas del mundo. Es por eso que se interesan ayudar a estos. Hace más de un año estamos enfrentando una situación difícil. El COVID-19 nos ha separado y unido. Uno de los retos que trajo fue el desarrollo de relaciones sociales, académicas y laborales. Los niños y jóvenes dejaron de ir a la escuela por la enfermedad, pero también hay la virtualidad. Son las tecnologías que permiten a través de dispositivos comunicarse y realizar tareas fáciles. Gracias a la virtualidad podemos continuar con las actividades, con las tareas, trabajar, relacionar por medio de una pantalla. La convivencia ha sido difícil ya que jugábamos, nos divertíamos y compartíamos. Pero la pandemia nos ha impedido el contacto físico. Los jóvenes han sabido enfrentar la situación de la virtualidad y se han adaptado a la nueva normalidad. Eso es muy admirable. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es María Alejandra Molina Navarro y soy del quinto de primaria. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre un tema que se llama la niñez y la virtualidad. Bueno, la niñez y la virtualidad me ha enseñado
más porque antes, el año pasado, 2020, estábamos presenciales y nos tocó pasar presencial a virtualidad por el medio del COVID. Pues yo antes no sabía manejar mucho las computadoras, la tecnología, y mi profesora Virginia me enseñó más cómo usar Word, PowerPoint, esa y otras plataformas más. Me ayuda mucho, y mi profesora de castellano, Jacqueline Tejada, que es mi profesora de castellano, de plan lector y mi directora del grupo. Ella me hace sentir como si estuviéramos en el colegio, tengo mucha confianza, es como una mamá para mí. La de Naturales, Patricia Peñata, ella me ha ayudado a no tener tanto timidez en las exposiciones, hablar, participar. Y mi profesora de matemáticas, Rosana Gómez, me ha enseñado más cosas de matemáticas, me ha enseñado las fracciones, dividir y otras cosas que no sabía tanto. Y la profesora de sociales, Angélica, me ayudó a saber más de Colombia, de nuestro país y cuáles son sus regiones. Me ha enseñado a conocer más los gobiernos. Y la profesora Evelyn Quintana, que es mi profesora de educación física, me ha enseñado que yo sí puedo hacer bien las cosas, nos exige, y también me ha enseñado más los deportes, me ha enseñado a trotar, a hacer mejores los ejercicios, porque yo sí puedo hacerlo. La profesora Yadira de religión me enseñó todo lo que antes había en el mundo de Jesús y otros participantes más que salen en la Biblia. Me ha enseñado también los valores, aunque los valores ya yo los tengo en mi casa, los practico, pero me ha enseñado a reforzarlos. ¿Qué es lo que malo me hace a mí sentir? Es que no estoy en el colegio como porque yo siempre me he acostumbrado a estar en el colegio, a hablar con mis amigas. No es lo mismo que estar virtual, estar en una pantalla 24 horas. Pero lo bueno es que puedo compartir con mis profesores, compañeros en la virtualidad. Eso es lo que más amo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Núñez Cano y hoy les voy a hablar los jóvenes y la virtualidad. Las formas en las que los adolescentes y niños se relacionan entre sí cada vez son más diferentes a las de los adultos. Por eso es importante tratar de conocer para comprenderlos. Hoy en día los jóvenes encuentran en Internet su principal fuente de información. La comunicación con sus amigos es constante gracias a los medios digitales, en los cuales comparten su vida descargando información personal, haciéndola pública. El celular se ha vuelto una herramienta necesaria que les permite estar en contacto permanente y la cámara es su espejo de bolsillo, que les ayuda a reflejarse a los demás en la red. Además, encuentran contenidos que les gustan y que leen más a menudo que los libros. Modifican, abrevian, convierten, cambian y arreglan el lenguaje. Antes el asombro e irritación de la mayoría de los adultos. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Camila Díaz Castelar, del grado cuarto del Colegio de Nuestra Señora de la Candelaria. Hoy vengo a hablar sobre cómo ha sido la niñez en la virtualidad. Bueno, el tema de la virtualidad en la niñez no ha sido fácil para nosotras como estudiantes, como son el estar compartiendo con nuestras compañeras de clase y realizar la fila para comprar la merienda, la oración con nuestros docentes. Además, podemos darle gracias a Dios por permitirnos la facilidad de tener en casa mucho tiempo con nuestra familia, que ha sido mi mayor apoyo educativo.
durante esta pandemia. Lo único que fue muy pesado para el manejo de la plataforma, pero cada día que pasaba se iba dando las cosas de buenas formas gracias al amor de nuestro hogar, que es lo más importante en esta virtualidad también. Y lo mejor es que gracias a la virtualidad hemos aprendido mucho más en la tecnología en cuanto al estudio institucional, como toda tiene su parte positiva y su parte negativa. Importante es darle el uso correcto a la virtualidad en casa para que nos vaya mejor. Muchas gracias. Eso fue lo más importante y lo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas en la virtualidad, para que podamos entender que aunque no estemos en presencial, en la virtualidad es algo con que podemos aprender mucho más y podemos estar más tiempo con nuestra familia, aunque también tiene sus cosas malas. Y también tiene las cosas buenas de estar presencial y las cosas de estar virtual, ya que es algo sobre la pandemia. Pero tenemos que estar en cuenta que ha sido un poco fácil y un poco difícil aprender. Y esto fue todo. Muchas gracias. Los jóvenes y la virtualidad. La sociedad es dinámica y cambiante. A medida que pasan los años se van modificando los hábitos, las costumbres y se desarrollan nuevos paradigmas. Las tecnologías de información de las comunicaciones nos han permitido descubrir un nuevo mundo, donde las herramientas tecnológicas mejoran, entre otras, las áreas científicas y de aprendizaje. El mundo es digital, esto nos demanda ciertas competencias y la capacidad de adaptarnos sin dificultades de lo presencial a lo virtual. A los jóvenes nos suelen llamar nativos digitales. Sin embargo, ante el uso de las TICs, no todos cuentan con la facilidad del acceso, las herramientas necesarias o al querer aprender o utilizar las herramientas tecnológicas por fuera de las redes sociales. A los jóvenes nos gusta ver, aprender y descubrir otras formas de aprendizajes y descubrir herramientas digitales, por ejemplo TikTok, para divertirnos en este mundo tecnológico. Trabajar en casa, porque nos permitió adaptarnos a lugares, situaciones y personas distintas. Los profesores cambiaron sus metodologías de clases. Asumir nuevos retos, ser autónomos en nuestro proceso de aprendizaje, tener libertad para organizar el horario personal, menos exámenes memorísticos y más actividades de aprendizaje lúdicas, la planificación de las actividades, aunque a veces son excesivas. ¿Y a ti, qué es lo que más te gusta de la virtualidad? Buenas tardes, mi nombre es Gillian Rosario Camañón, pertenezco a clase sector y yo les voy a exponer sobre los jóvenes en la virtualidad. La enseñanza remota y el aprendizaje en línea se convirtieron en los principales actores de la educación. Sin embargo, los efectos de la implementación de un nuevo modelo de formación y aprendizaje tienen muchos impactos. Algunos de los factores son la didáctica, la mediación tecnológica y la interacción, la creación de contenido digital, la construcción de conocimiento. Estos desafíos sí han provocado tiempos de incertidumbre, a su vez han evidenciado oportunidades de progreso en el sistema educativo. Como consecuencia de las clases virtuales, los estudiantes fueron animados a ejercer su propia autonomía. Han participado colaborativamente en los diferentes escenarios de formación académica remota. Los efectos de las clases virtuales en el proceso de enseñanza se dibujan y desdibujan. Sin embargo, seguimos ensayando, redactando, creciendo y avanzando. Seguimos construyendo conocimiento y haciendo historia, preparándonos para un regreso post-COVID que promete ser el resultado de un cambio de paradigma en la educación. Gracias. Cordial saludo de paz y bien a toda la comunidad candelarista conectada en estos momentos. Mi nombre es Silvana Camacho Támara, del grado sexto grupo B. Hoy quiero compartir con ustedes mi opinión acerca del tema de los jóvenes y la virtualidad. Antes de empezar, pregunto, ¿sabemos qué es la virtualidad? Está definida como un proceso imaginario con una apariencia real, pero que al final no lo es. Dicho esto, quiero anotar que desde mi punto de vista en estos tiempos de pandemia, donde el contacto social está limitado, la virtualidad para mí es más real que nunca. Y digo real porque me ha mantenido a pesar del aislamiento físico en contacto con el mundo. La virtualidad supera cualquier barrera, espacio, tiempo. Nos permite acceder a un mundo de información y posibilidades de comunicarnos a través de pantallas en distintos dispositivos, sea celulares, tablets o computadores, entre otros.
Es un hecho que hoy en día todo en el mundo está sistematizado y me refiero a temas de tipo laboral, económico, comercial, cultural e inclusive educativo. Y es aquí en este aspecto donde como joven y participante activa de esta virtualidad, sobre todo en la parte educativa, que me siento con la capacidad de expresar mi parecer. Con la llegada de la pandemia por causa del COVID-19, es un hecho cierto que todo cambió. Y como estudiante me vi afectada porque tuve que trasladar mi educación presencial a una aula virtual. Y debo confesar que en un principio me impactó y sé que a muchas de mis compañeras también. Fue duro el cambio, pero hoy estoy convencida de que la virtualidad ha sido de mucha ayuda para continuar mi proceso educativo. De no ser por esta herramienta, no habría avanzado con mi proceso de formación académica. Pero como todo no es perfecto, hay que mencionar que la virtualidad, así como es de gran ayuda, tiene aspectos negativos también. En el caso de estar en nosotros los jóvenes, el encierro por la pandemia, el cambio de entorno, la imposibilidad de realizar nuestras acostumbradas actividades, ha causado ansiedad, tristeza, angustia, que a muchas ocasiones no compensamos con una llamada por WhatsApp o una reunión por mi Google o cualquier otro de estos medios. La virtualidad ha permitido que sigamos en contacto, es cierto, pero no hace falta esa compañía de estrecharnos las manos, abrazarnos, pues algunos nos seguimos sintiendo solos. A pesar de que la virtualidad es una herramienta de ayuda porque ofrece muchas ventajas, tiene aspectos dañinos. El hecho de estar nosotros en un dispositivo en la mayor parte del día afecta nuestra conducta, nos ha vuelto más introvertidos. La humanidad es una y única, aunque esto no significa que sea homogénea. La pandemia nos lo ha venido a evidenciar. Un fraternal saludo de paz y bien. Soy Sara Sofía Perfetti Galvis y curso grado séptimo en el Colegio de Nuestra Señora de la Candelaria. La pandemia tocó las puertas de nuestras viviendas, del país, del mundo y por supuesto de las escuelas. Por un periodo muy largo hemos convivido con un invitado muy especial, el COVID-19. Las escuelas no estaban preparadas para recibirlo, pero han asumido el reto. En Colombia, el primer caso confirmado de COVID-19 se dio el 6 de marzo del año 2020 y desde ese entonces las instituciones iniciaron 1. La suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. 2. Las instituciones se reorganizan e inician clases virtuales, utilizando plataformas y aplicaciones que han permitido un encuentro cara a cara. 3. Implementaron estrategias, las cuales han ayudado a las mejoras y se ha evitado la deserción escolar, aunque no en un 100%. 4. Han brindado acompañamiento y apoyo psicológico y espiritual a la comunidad educativa que lo requiere. Los únicos establecimientos que no cuentan con este personal son los docentes, quienes han asumido el rol. A mediados de julio, las instituciones permanecían cerradas, situación que afectó a más de 1.000 millones de estudiantes. Esta situación ha generado caos en muchas familias, ya que muchos padres de familia han asumido el rol de docentes y no cuentan ni con los conocimientos ni con las herramientas necesarias para apoyar a sus hijos en lo académico. A pesar de las clases en línea, por WhatsApp, por radio, por televisión y los intentos de hacer llegar las guías de aprendizaje físicamente, hay estudiantes a los que aún no les ha llegado. Incluso los estudiantes que pueden acceder a la educación a distancia dependen de sus condiciones de vida para mostrar buenos resultados. Es por esto que los familiares, los docentes y las directivas académicas han presentado preocupaciones, ya que los estudiantes no están aprendiendo al mismo nivel que en las clases presenciales. Buenos días, mi nombre es María José Rita Castilla del grado séptimo A y el día de hoy les voy a hablar de cómo Colombia ha manejado la pandemia del COVID-19. La epidemia ingresó al país por diferentes vías. Los viajes internacionales trajeron el virus a las principales ciudades de la zona andina. Los cruceros internacionales afectaron a la costa atlántica,
La frontera con Brasil y Ecuador afectó a la zona sur del país, especialmente al Amazonas y Nariño. Una vez el virus llegó, la transmisión local se vio determinada por las interacciones sociales y culturales propias de cada zona. El manejo inicial de la pandemia consistió en un aislamiento preventivo que pretendía ganar tiempo para preparar al sistema sanitario. Hoy en día, el gobierno ha dado la transición a manejos con responsabilidad de las autoridades locales. Sus acciones deben ajustarse a la fase de la epidemia en cada lugar. Si bien algunas de ellas requieren de la coordinación y acciones del gobierno de manera centralizada, estas deben ser diferenciales y ajustadas a las realidades locales. El gobierno ha volcado todos sus esfuerzos en intervenciones como la promoción de medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico, el aumento de la capacidad hospitalaria y de talento humano en salud, políticas de salud pública preventivas efectivas y vacunaciones, pruebas precisas, tempranas y escalables para COVID-19, tratamiento eficaz para pacientes con COVID-19. Todas estas medidas preventivas son eficaces siempre y cuando nosotros como colombianos las pongamos en práctica. De lo contrario, Colombia seguirá siendo uno de los países más afectados de Latinoamérica, a pesar del esfuerzo realizado. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Paola Coimeaza y hoy les estaré hablando sobre los jóvenes y la virtualidad. El Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Manuel Cales. Las redes sociales se han convertido hoy en día en una nueva forma de generar lazos y sentido de pertenencia a grupos de jóvenes. Así como anteriormente era el club, la plaza, la esquina, hoy en día se utilizan las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, las cuales proporcionan un sistema de una idea de cercanía. Pero debemos ser muy claros, el Internet en sí debemos darle un buen uso, ya que no podemos utilizarlo de manera incorrecta, porque este nos brinda una cantidad grandísima de información, ya sea de la historia, de la política, el mundo de la actualidad, la economía que se está viviendo hoy en día, diferentes causas, etc. En estas circunstancias o en esta actualidad, los jóvenes han pasado de la presencialidad a la virtualidad, del confinamiento personal al confinamiento virtual, del uso al abuso de las pantallas y el aumento de horas de consumo online. Sabemos que tuvimos que pasar por muchas cosas a causa del COVID y la propagación de este virus, pero no podemos encerrarnos en la tecnología o en las pantallas y convertirnos o tener la enfermedad de cibernético, porque sabemos que el exceso es malo, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Por otro lado, sabemos que el riesgo de utilizar cualquier red social es muy grande, ya sea por acceso a información, cual es errónea, inapropiada o peligrosa, o por pérdida de tiempo, dispersión, diferentes cosas. Para esto no podemos responder ni dar clic a cosas las cuales no estemos seguros de dónde pertenece o de dónde proviene. Primero debemos asegurarnos de que se trata de una fuente confiable y de este mismo modo buscar la información y valorarla con juicio crítico. Nuestras actitudes y decisiones deben ser responsables dependiendo de la ocasión y debemos siempre estar serenos. La virtualidad se ha convertido en un papel fundamentalmente en nuestro día a día. Nos facilita ciertas actividades que en nuestra antigüedad eran muy difíciles y extensas, como por ejemplo alguna actividad del colegio, buscar alguna información o hacer trabajos. Comunicación con nuestros compañeros, videos recreativos o actividades lúdicas y demás. Saquémosle el 100% a esta red social o a esta virtualidad, ya que lo tenemos a nuestro alcance. Usémoslos para nuestro beneficio y el de los demás con actitud responsable. Gracias. Actualmente, gracias a la situación de la pandemia, hemos tenido que convivir día a día con nuestros familiares en el hogar, lo cual ha ocasionado diferentes disputas entre estos. Buenos días, mi nombre es María Valentina Paternina del grado 8A y el día de hoy les voy a hablar sobre la situación familiar en tiempos de pandemia. Como todos sabemos, al inicio de esta, tuvimos que mantenernos en nuestros hogares por motivos de seguridad las 24 horas del día, por lo cual no solamente se podía salir por situaciones de muchísima importancia. Esto puede llegar a causar incomodidades o disputas entre nuestros familiares por diferentes tipos de opinión o por el simple hecho de buscar más comodidad en el hogar.
Este tipo de disputas en algunos momentos, en algunas familias, podría llegar a los gritos, lo cual es mejor que no se realice, ya que puede llegar a agredir verbalmente a una persona, y si la situación se sale mucho de control, también podría llegar a ser física. Desde el punto de vista personal, en mi hogar se ocasionaron diferentes disputas por diferentes razones, como al momento de compartir un espacio como la sala, la oficina o el comedor. También al momento de compartir televisión o de elegir algo para ver. Este tipo de disputas pueden llegar a parecer temas insignificantes, pero al momento de ya estar un poco agotado mentalmente por toda la situación, puede llegar a ser irritante dicho comportamiento insignificante, por lo cual puede llegar a ocasionar una disputa. No hay que minimizar este tipo de disputas, ya que si no se tratan de una forma correcta y se sale mucho de control, puede llegar a ocurrir un tipo de accidente como una separación o un alejamiento entre familiares. Cuando ocurren dichas situaciones es mejor convivir y dialogar entre familiares o entre los involucrados en dicha discusión, ya que no es bueno mantener ese tipo de problemas en el hogar al momento de estar conviviendo las 24 horas del día todos juntos. Claramente está que estas disputas se pueden crear también por un cambio drástico de rutina. Las rutinas comúnmente eran levantar en la mañana, arreglarse, ir a la escuela o al trabajo, y al momento de la noche ya estamos todos en casa, comemos y nos vamos a dormir. Los fines de semana podríamos ir a pasear con nuestros familiares o con nuestros amigos, podríamos ir a comer con nuestros padres, etc. Por lo cual este tipo de cambios de rutina tan drásticos pueden llegar a ocasionar incomodidades en algunas personas. Esto tampoco hay que mantenerlo de una forma tan insignificante, ya que porque lo que para una persona puede llegar a ser un acontecimiento insignificante, para otra puede ser algo un poco más significativo. Al momento de que ocurren disputas, es mejor alejar el problema. No hay que agrandar estos problemas, ya que, como lo dije anteriormente, este tipo de incomodidades no son buenas al momento de convivir las 24 horas todos juntos. Cuando ocurren estas situaciones hay que tener en cuenta todas las opiniones, porque puede que yo opine una cosa, pero mi familiar opina una muy diferente. Entonces hay que escuchar todo ese tipo de opiniones sobre la situación y sobre cómo afrontarla, para así llegar a una mejor conclusión y mantener una buena energía en el hogar, para no mantener este tipo de conflictos en este. Muchas gracias. Buenos días, familia candelarista, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Malak Fadi Caramine Carpan, de grado 10B, y hoy les vengo a hablar sobre los jóvenes y la virtualidad. En la actualidad, los jóvenes, niños y el mundo entero nos hemos enfrentado a uno de los más grandes retos, que ha sido la virtualidad. Sin duda alguna fue algo nuevo para todos, pero un reto más que alcanzamos día a día con esfuerzo, con la ayuda de nuestros padres y maestros, quienes también trabajan muchísimo y nos brindan el conocimiento que debemos aprender de la manera más práctica posible, sobre todo con mucho amor y paciencia. Como lo dije al principio, no ha sido una tarea fácil, pero siempre con nuestros ojos puestos en la meta que queremos alcanzar, lo lograremos. Es evidente que no todo es color de rosa. Muchos jóvenes no aprovechan la virtualidad para seguir enriqueciendo su conocimiento, sino que eligen perder el tiempo en cosas que no tienen sentido y no los ayudarán a crecer como personas de bien. Nosotros como jóvenes debemos pensar que nuestros padres se están esforzando para poder pagar nuestros estudios, ya que para nadie es un secreto que la pandemia ha afectado mucho la situación económica de varias familias. Debemos tomar conciencia y pensar que mucha gente se quedó sin estudios, y hay muchos jóvenes también que los padres le pagan el colegio, pero no hacen nada, prefieren hacer otras cosas distintas al estudio. Yo pienso de que nosotros como jóvenes debemos que aprovechar cada cosa que nos dan nuestros padres. Una de ellas, lo más importante, es el estudio, para ser alguien más adelante. Como conclusión, la virtualidad es una ventana abierta, pero hay que saberlo utilizar. Utilízala para informarte, no la utilices para cosas que pueden perjudicar tu vida y la de las demás. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Buenos días, comunidad candelarista. Mi nombre es Valentina Huelva Páez y pertenezco al grado 10B. Así es, me propuse la opción de participar en este concurso oratorio, y debo recalcar que aunque los 3 temas se me hicieron muy importantes e interesantes, he tenido que decidir por uno, y así lo he hecho: la familia y el duelo en medio de la pandemia. Por esta razón he llegado a varias conclusiones sobre este tema, las cuales quiero compartir con todos ustedes. Bueno,
Principalmente sabemos que en cualquier momento la muerte de nuestros seres queridos fue dolorosa, pero ahora, en tiempos de pandemia, ha resultado más triste y frustrante para quienes no han podido despedirse como hacían habitualmente aquellas personas cercanas que ahora han fallecido. Así lo explica la psicóloga Ginny Taradi. Primero, debemos saber que independientemente de la crisis actual, todos experimentamos y procesamos el duelo en forma diferente, en especial durante un momento como este. Asimismo, mi postura sobre este tema se basa en que en la medida en que lo experimentamos, el duelo es individual y se basa en nuestra personalidad, en nuestras experiencias anteriores de pérdida y en nuestro entorno. En segundo lugar, estamos conscientes de que la pandemia realmente nos ha sacudido a todos. Esto ha generado incertidumbre, y no es que antes no existiera, sino que estamos más conscientes que por mucho que querramos tener el control de la vida, sabemos que ahora los seres humanos somos vulnerables. Y esto hace que tengamos que enfrentar el miedo de no saber qué hay para nosotros en el día de mañana. Por esta razón, es esencial crear medidas que ayuden a elaborar el duelo, entre ellas la intervención telepsicológica o los rituales de despedidas alternativos, como por ejemplo escribir una carta o crear una caja de recuerdos. Por otro lado, propongo que cada quien pueda identificar con qué herramientas cuenta, con qué talentos, con qué puntos fuertes. Estos pueden ser la esperanza, la solidaridad, la empatía, la confianza, la fe, la tolerancia, la ternura. Todas estas son herramientas para utilizarlas, para fortalecerlas cuando sea necesario. Finalmente, una vez reconociendo lo que estoy sintiendo y qué herramientas tengo para manejarlo de la mejor forma, cada uno tiene que emprender su propio camino de reconstrucción. Todo nuestro pequeño mundo se ha afectado, pero ¿podemos reconstruirnos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La respuesta es sí, pero va a depender de las circunstancias de cada quien. Los seres humanos somos profundamente resilientes y en la adversidad solemos crecer. Reconstrucción quiere decir que reconozco que he perdido y a partir de ahí decido hacer y caminar confiado en que en el ahora el mundo no nos ofrece ninguna certeza absoluta, pero sí invita a vivir con plenitud. Ahora sí, ¿el duelo tiene un final? Pues no, el duelo no tiene un final, porque el propósito no es olvidar lo sucedido o al ser querido, sino acomodar la experiencia en nuestra biografía de tal manera que nos permita seguir viviendo de manera plena. Por eso, como dice Taradi, el duelo es una herida abierta, que al principio duele de una manera aguda, y esa cicatriz no desaparece. Pero uno puede aprender a resignificar la pérdida y darle un sentido, seguir hacia adelante en la vida, entender que los seres humanos no nos rompemos ante la adversidad. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Pérez Sofía Carrillo del grado 19 y el tema del que les voy a hablar es los jóvenes y la virtualidad. El marco actual de la pandemia ha traído como consecuencia que la comunicación entre estudiantes y docentes se dé por medio de herramientas digitales. Estas salieron a relucir debido a la importancia de mantenerse comunicados, como es el caso de esta pandemia, y debido a las diversas limitaciones y las medidas impuestas por el Estado para proteger a los estudiantes. Por ende, como nos cuenta Laura Sofía Lozano, las instituciones educativas han buscado incluir estrategias en sus metodologías y planes educativos con el fin de que estos se acoplen a la modalidad virtual, para así continuar aportando a la formación integral de los estudiantes. La principal pregunta que uno se puede formular es: ¿qué piensan los alumnos con esta enseñanza por medio de la virtualidad? Considerando los diversos puntos de vista, tanto de mis compañeras como de mi persona, la virtualidad ha sido todo un reto, debido a que nos hemos tenido que adaptar a los dispositivos y a las nuevas plataformas de estudio. Considero que la presencia virtual no es igual a la del contacto diario, por lo que el cambio repentino ha desmotivado a muchas personas. Otro punto es que a veces la comprensión del contenido es complicada y los problemas por las fallas del internet y puntos aparte han ocasionado que esta virtualidad se convierta en un reto para muchas personas. Sin embargo, el ser humano se adapta a los cambios y ha aprovechado esta situación para impulsar sus capacidades y buscar la mejor manera de aprender por medio de esta difícil situación. Por ende, considero que la virtualidad no reemplaza nunca a la presencialidad y en vista de un concepto post pandemia que puede llegar a ser incierto,
y se presentan muchos desafíos por este. Por una parte, se puede notar la necesidad de mantener el equilibrio tanto de la virtualidad como de la presencialidad para los estudiantes, desarrollando capacidades que los ayudan a afrontar los retos que se les presenten. En conclusión, he aprendido que debido a la pandemia, la virtualidad cambiará la vida de muchas personas y de manera en la que nos relacionamos con los demás, por lo que considero necesario tener disposición y aprovechar los elementos para así fortalecer nuestras capacidades, las cuales nos ayudarán a afrontar cualquier dilema que se nos presente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karina Gamarra López, soy del curso 11A y el día de hoy voy a hablar sobre los jóvenes y la virtualidad. Si nos remontamos a hace un año y medio atrás, recordaremos cómo empezó todo este asunto de la pandemia, cómo las instituciones estaban intentando acoplarse, organizarse y hacer lo mejor para los estudiantes en medio de la crisis. Algo bastante estresante si me lo preguntan, considerando que muchos docentes dejaban hasta 6 tareas al día, a veces olvidándose de que los jóvenes no tenemos por qué pasar hasta 10 horas enfrente a un computador. Nuestras horas de sueño resultaron reducidas, considerando que tenemos que entregar los trabajos a tiempo. Y bueno, la situación de los docentes no fue mucho mejor. Además de que era difícil, aún es difícil, considerando que muchas familias no tienen la posibilidad de acceder a estos medios tecnológicos tan necesarios hoy en día. ¿Y qué decir de los jóvenes graduados y que empezaban su vida universitaria? Al no tener nada de la pandemia previsto, algunos hasta decidieron aplazar sus estudios universitarios, aún teniendo el servicio de conectividad. De ahí la importancia de la sociabilización de los jóvenes. Hoy, tiempo después, podemos decir que se han implementado muchas medidas que han aportado al mejoramiento de las instituciones, la capacidad de los docentes, las vacunaciones, diferentes alternativas. De hecho, podemos decir que ha resultado un aspecto positivo de la cuarentena, ya que hemos mejorado nuestro manejamiento de la tecnología. Por ejemplo, muchas personas hemos encontrado muchas aplicaciones útiles y que mejoran nuestro trabajo. Algunas han optado por tomar cursos online y aprender cosas nuevas. Asimismo, se estima que la flexibilización de las clases en un tanto del 35%, la utilización de plataformas educativas en un tanto del 19%, y las clases online en un tanto del 18% son alternativas que los jóvenes prefieren seguir utilizando. Aún así, se dé el regreso a clases presenciales para una mejor educación. Sin embargo, las consecuencias que conlleva la virtualidad pueden ser varias. Por ejemplo, tenemos la brecha de desigualdad. Por un lado tenemos los jóvenes rezagados y por el otro tenemos los jóvenes que han sido expuestos a una sobreestimulación tecnológica. Además de que podemos decir que habrá muchos estudiantes con poca atención, poca curiosidad, mala tolerancia al aburrimiento, sedentarismo y en los casos más graves fallas en el desarrollo cognitivo. Y también cabe resaltar los problemas físicos, como está el problema de la visión, considerando que pasamos muchas horas enfrente de los aparatos tecnológicos, los problemas en la postura, de ahí la importancia de las pausas activas, y los problemas de audición por el uso excesivo de los audífonos. Aún con todo esto, debemos entender la virtualidad como algo que hace parte de nuestras vidas. De eso se trata, adaptarse a los cambios. Esperamos que pase la pandemia y que todo vuelva a ser como antes, pero mientras tanto lo único que nos queda es seguir adelante con lo posible y en esta virtualidad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Vanessa Alejandra García Zúñiga del grado 8B y en el día de hoy yo les voy a hablar sobre cómo Colombia ha manejado el COVID-19. El aumento de los casos y las muertes llevaron a Colombia a convertirse en una de las naciones más golpeadas por la crisis sanitaria en América Latina. Aunque varios de sus vecinos han recibido más atención internacional, el país empieza a ver el rostro más duro de la pandemia, porque ni la cuarentena decretada desde el mes de marzo, ni las medidas preventivas han logrado evitar el colapso del sistema hospitalario al que ya se acerca la capital de Bogotá. Otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla intentan ganar tiempo antes de alcanzar el pico de contagio. Mientras varios países de Europa luchan contra la que ya es considerada una segunda ola del brote de COVID-19, América Latina continúa como epicentro de la pandemia. Colombia enfrenta varias crisis a la vez,
La nación latinoamericana, que cuenta con poco más de 49 millones de habitantes, intenta paliar los efectos de la emergencia sanitaria en medio de un contexto de desigualdad, desempleo, migración y división política que oscurece aún más su panorama. De norte a sur, y con 267.385 contagios confirmados hasta este pasado 28 de julio, el nuevo coronavirus ha ganado terreno en el país, pese a las medidas ordenadas por el gobierno del presidente Iván Duque, quien desde el 24 de marzo del 2020, cuando Italia era todavía el epicentro, decretó la cuarentena obligatoria como acción preventiva. Pero es que en un territorio en el que el 37,9% vive en condiciones de pobreza subjetiva y en el que el 19% no tiene empleo, de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, poder acatar los alineamientos de aislamiento es casi un lujo. Aunque en los sectores más privilegiados de las ciudades principales tales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las familias adineradas han logrado cumplir con las recomendaciones de quedarse en casa sin mayor preocupación, ya que la situación no es la misma para los miles que viven con el dilema de contagiarse o morir de hambre. Muchas gracias. Es posible que con la pandemia estemos más distanciados físicamente y a la vez seamos más unidos y solidarios que antes. Buen día, mi nombre es Mauricio Laris Alcázar Serpa, curso el grado 9 en el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Lamentablemente la pandemia por la cual estamos pasando nos ha puesto a prueba. Más allá de hacer cambios en el ámbito económico, en el ámbito político, entre otros, también ha hecho un cambio en la sociedad. Y claro, una gran variación cultural que solo sucedió en pocas semanas y es poco probable que desaparezca de la noche a la mañana. Cuando la pandemia pase, porque pasará, debemos recordar como humanidad que seguimos teniendo grandes desafíos y necesitaremos estar a la altura de las circunstancias, eligiendo a los grandes líderes mundiales que también lo están. ¿Y saben qué? Pienso que necesitábamos cambiar nuestro rumbo de vida. Muchas veces andábamos sin detenernos y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿Estoy actuando de buena forma? Tal vez por toda esta situación muchos de nosotros empezamos a ejecutar esas acciones importantes y analizar nuestros gestos. Empezamos a valorar mucho más a nuestra familia y a prestar atención a esos pequeños detalles que son los que en verdad importan. La solidaridad es un valor humano fundamental en todo momento y más ahora en una crisis como la del coronavirus. Cada día vemos ejemplos en los medios de comunicación que nos muestran cómo unas personas ayudan a otras en esta situación tan complicada que lamentablemente estamos viviendo. Solidaridad también con aparentes contradicciones en un mundo tan individualista y ahora más por la obligación de confinamiento y el mantener las distancias. El historiador Timothy Snyder cree que si demostramos una gran solidaridad en tiempos de extrema separación, no solo seremos supervivientes de la pandemia, sino es esperar que contribuyamos a una política más amable de la que soportamos ahora. El confinamiento en algunos casos nos hace sentir agobiados, tener menos ganas de hacer las cosas o tener bajo ánimo. A eso se le añaden las miles de personas cuyos familiares han fallecido y de quienes no pudieron despedirse. Estas situaciones pueden derivar en un incremento de la ansiedad y la depresión e incluso convertirse en un síntoma de estrés agudo. ¿Y adivinen qué? Ahí es cuando entra la resiliencia. Como apoyo psicológico frente a esta situación, debemos agregarle un poquito más y empezar a pensar más positivos. Es vital mantenerse de esa forma a pesar de tantas dificultades. Recuerda que el resiliente no es el que nunca se cae, porque sí se cae, sino el que siempre se levanta. Muchas gracias. Los jóvenes y la virtualidad, por Isabela Herbes y Cuadrado. Como jóvenes, enfrentamos la dualidad de aprender y la complejidad de las relaciones interpersonales, de la tecnología que acerca y la que aleja, de la necesidad de compartir en redes y la pérdida de la privacidad, navegar en la red y redefinir valores, lo que es real y lo que se muestra en la vitrina de la web. Lo cierto es que la virtualidad forma parte de nuestra cotidianidad. Es accesible, podemos hacerlo mediante tablets,
celulares, televisión, computadoras, consola de videojuegos, internet, redes sociales, entre otras. La virtualidad también nos facilita la comprensión de nuevos contextos, la comunicación y el uso de las TICs, incorporando sus ventajas y posibilidades. Las y los jóvenes somos muy seguros de nuestras capacidades y habilidades con relación a las TICs, asumiendo la existencia de una brecha generacional que nos sitúa en ventaja con personas adultas e incluso con personas de nuestra misma edad, al maximizar el uso de la tecnología de la mejor forma. Entre las percepciones de la virtualidad están mejorar las competencias digitales, oportunidades de aprendizaje. La virtualidad facilita el aprendizaje porque pone al estudiante como el protagonista del conocimiento. Inclusión. La virtualidad es una herramienta para mejorar la sociedad porque llega a las regiones más apartadas y ofrece educación de calidad a todas las personas sin tener en cuenta su condición social, económica, laboral, limitaciones ya sean físicas, cognitivas, temporales o permanentes. Educación abierta 24/7. La virtualidad brinda beneficios de acceso a diferentes instituciones del mundo, sin restricciones geográficas u horarias. Nuevo modelo educativo. La educación virtual cambia el paradigma de la educación, donde el estudiante asume un rol proactivo, autónomo e independiente. Globalización del conocimiento. La virtualidad permite estar enterado y a la vanguardia de las teorías académicas que tienen lugar en otros países. ¿Estás listo para el reto de la virtualidad y del uso de las TICs? Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Paulina Paparelamenco y soy estudiante del grado 8º B. El día de hoy les voy a comentar sobre los grandes cambios y aprendizajes generados por la pandemia de COVID-19 en la escuela. Desde finales de 2019 se ha venido presentando una situación la cual nos ha afectado a todas las personas en el mundo entero, y es el coronavirus SARS-CoV-2, declarado pandemia el 11 de marzo de 2020, la cual, según la OMS, ha infectado a más de 179 millones de personas en el mundo y provocado aproximadamente 3,87 millones de muertes, además de muchos cambios en diferentes ámbitos, ya sean políticos, sociales, económicos, educativos, entre otros. Desde el principio de 2020, la pandemia ha generado el cierre de las escuelas alrededor del mundo, de tal forma que el 89,4% de estudiantes en todo el planeta deben dar sus clases de forma remota. Si bien es un método que no estamos acostumbrados a utilizar, el e-learning o la enseñanza en línea tiene muchas ventajas, como lo es la flexibilidad horaria, ya que a no asistir a clases en forma presencial se puede hacer un balance entre la vida personal y laboral sin que se afecte la educación. La gran cantidad de recursos online, así como también la facilidad de dar una clase, y solamente necesitando una conexión estable a internet. Gracias a esto se ha dado uno de los más grandes cambios en la educación, que es el de introducir en mayor medida a la tecnología en el proceso de formación escolar, y se ha dado una variación de los modelos tradicionales de enseñanza. En consecuencia, muchas personas que antes se resistían a utilizar este tipo de aparatos se han visto en la necesidad de hacerlo, al no poseer otra alternativa para realizar sus labores diarias. De acuerdo a lo anterior, así como ventajas, se pueden establecer algunas desventajas de este nuevo modelo de enseñanza, como lo es la falta de interacción social, ya que mientras vamos a la escuela podemos tener contacto con nuestras compañeras, pero sin embargo de forma remota este vínculo es casi nulo. También tenemos los problemas que se presentan en la vista o en la espalda cuando no tenemos en cuenta las medidas necesarias, como lo son las pausas activas. Por último, tenemos las limitaciones técnicas, ya que si se pierde la conexión a internet o se presenta un fallo en la red, realizar las actividades escolares es casi imposible. Por otra parte, cabe destacar que, como se dijo en la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, no podemos olvidar que el derecho a la educación no es solo garantizar el acceso a la instrucción, sino a una educación de calidad, con procesos inclusivos que garanticen la igualdad de oportunidades real y no solo formal. Lamentablemente, no todas las personas tienen acceso a ese tipo de tecnologías. Entre estas, encontramos a las personas de escasos recursos o aquellas poblaciones de difícil acceso,
las cuales se vieron mayormente afectadas en la educación al no poseer los aparatos necesarios para recibir una educación remota, y esto ha provocado una interrupción en el aprendizaje. Para contrarrestarlo, se han venido realizando campañas que lleven computadores a estas personas para que así puedan recibir una educación de mejor calidad. Para concluir, puedo decir que la pandemia ha sido una situación llena de aprendizajes, lo cual ha conllevado a muchos cambios, en especial en la educación, ya que se ha cambiado el modelo tradicional de enseñanza por uno que esté más acorde a la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente. Y además, se está evidenciando la gran brecha que existe entre las personas con mayores recursos económicos que las personas de menores recursos, teniendo en cuenta la posibilidad de utilización de la tecnología. Muchas gracias. A finales de 2019, cuando el mundo entero escuchó hablar sobre una enfermedad contagiosa ubicada en China, muchos no prestaron atención. Pensábamos, eso no llegará hasta acá o los chinos encontrarán rápido la vacuna. Pero cada mes todo fue empeorando hasta el punto de que China no era el único país afectado por esta enfermedad. De un momento a otro llegó a Europa, luego Norteamérica, y el 26 de febrero de 2020 se confirma el primer caso de contagio en Latinoamérica, y en Colombia el 6 de marzo de 2020 se confirma el primer caso, y no fue hasta el 24 de marzo que el presidente ordenó cuarentena en todo el país. Se cerraron los aeropuertos, los colegios públicos y privados, las zonas sociales como restaurantes, bares y discotecas. Se declaró cuarentena total en todo el país por solo una semana, pensando que la pesadilla iba a terminar pronto, pero tan solo era el comienzo. Buenos días, mi nombre es Luna Tobar Jaramillo, pertenezco al grado 11B y en el día de hoy voy a hablar sobre cómo Colombia ha manejado todo el tema de la pandemia y toda esta situación. Si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, eso lo vamos a descubrir. Aunque en Colombia el gobierno siempre se ha visto de una forma ineficaz, cabe reconocer que manejaron muy bien la situación al principio de la pandemia, cuando la situación era bastante grave. A los primeros contagios, Colombia dio la orden inmediata de cuarentena total en todo el país, a comparación de otros países que no fue hasta que llegaron a los 1000 contagios no declararon la cuarentena en todo el país. Esta pandemia afectó a Colombia en muchos ámbitos, político, social y económico. La economía del país bajó en 15,7%, esto debido a que la principal economía de Colombia se debe al turismo, y al cerrar los aeropuertos internacionales fue una de las partes que se vio más afectada en el país. Y con esto se sacó a relucir la realidad de Colombia, ya que muchos colombianos vivían del día a día. Muchas familias perdieron sus empleos, incluso sus hogares, por esta pandemia. En lo social, tuvieron que adaptarse a muchos medios tecnológicos para seguir trabajando y estudiando. Muchas personas empezaron con el emprendimiento, a vender todo tipo de cosas para sobrellevar el precio de la cuarentena. Muchos tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad de estos fines de semana en casa sin salir o acostumbrarse a usar el tapabocas y ver a todas las personas usándolo. Esta situación fue muy difícil para muchas familias, ya que no solo se vivió la falta de dinero, sino que también se incrementó la violencia familiar y el ciberbullying por las redes sociales. Pero no todo fue malo, se dieron muchos puntos positivos, como por ejemplo el medio ambiente. En este tiempo fue donde más se vio reflejado la reducción de la contaminación, ya que las personas no podían salir de sus casas ni viajar. También, como dije anteriormente, muchas personas empezaron un emprendimiento en el día del que hoy en día se dedican 100% a eso y no les va nada mal. Aprendimos de muchos medios tecnológicos y a trabajar desde casa. También hubieron muchos descubrimientos científicos con esta enfermedad. Y el 1 de marzo de 2021, Colombia fue uno de los primeros países en América en recibir las primeras vacunas y en empezar con el proceso de vacunación. Y ya para terminar, debemos recordar que nuestro país aún no está libre de COVID. El proceso de vacunación ha sido lento. Por ende, lo más recomendable es evitar las aglomeraciones y los grandes eventos, porque aunque se esté regresando a la normalidad, aún el virus está ahí. Así que recuerda usar el tapabocas y lavarte las manos. No solo es por tu bien, sino para el bien de todo el país y el mundo. Muchas gracias. Resiliencia. Curioso término. En nuestro querido amigo Google la encontramos como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, entre otros. Buenos días, queridos jueces, participantes y público. Mi nombre es Jadir Ramos Orozco, curso grado 11 en el Colegio Nuestra Señora de Candelaria. Y el día de hoy estoy aquí para decirles que todo el trajín por el que hemos atravesado gracias al COVID dio sus frutos. Suena un poco raro, ¿verdad?
¿Qué resultado me va a dar haber pasado por situaciones adversas? Bueno, estos frutos o resultados tienen nombre propio y es resiliencia. Verán, dicha palabra recoge todo por lo que hemos tenido que pasar en la pandemia. A la mayoría el COVID nos ha arrebatado un ser querido, pero a pesar del dolor, seguimos adelante y estamos aquí. Eso es un gran ejemplo de resiliencia. ¿Cuántos no han perdido el trabajo? Sus padres se han quedado desempleados. No obstante, enseguida van buscando la forma de obtener ingresos para sostener a sus familias. Se adaptan. Porque eso sí, como buenos colombianos que somos, nos rebuscamos. E igualmente pasó con los negocios, que se reinventaron acompañados de nuevas medidas en pos de funcionar y progresar en la situación actual. Por ejemplo, la mayoría de negocios se adentraron aún más en el mundo digital para salir a flote en medio de la crisis. Esto ha sido muy beneficioso para ellos. Con las tiendas virtuales sus productos están a solo un clic de distancia y ni hablar de los domicilios que se volvieron el boom del momento. Ahora bien, ¿qué más adaptabilidad que la de nosotros los estudiantes? Con esta llegada de la completa virtualidad que al principio fulminó nuestra vida social, durante aproximadamente medio año estuvimos encerrados convirtiéndonos en vampiros. Ahora pasamos prácticamente todo el día frente a una pantalla. Pese a ello, nos ajustamos a la nueva normalidad. Algunos ya conocieron más personas por medios virtuales. Nos acoplamos a las videoclases, a tener cuidado de hundir el botón del micrófono sin darnos cuenta, a utilizar todas esas apps a la vez y hasta nos convertimos en presentadores amateurs. Incluso buscamos distintos y mejores medios para los trabajos en grupo. También todo esto afectó de igual forma a los profesores. Como pueden notar, durante toda la pandemia lo que todos hemos hecho es adaptarnos a las situaciones adversas que esta trajo y así poder superarlas. Eso es la resiliencia. Desde que el COVID-19 llegó a nuestras vidas, trajo un sinfín de calamidades, pero durante este tiempo hemos aprendido a asumirlas como retos. Por ello, las enfrentamos y rebasamos. Por ende, el COVID-19 nos dejó una gran enseñanza que nos va a servir toda la vida frente a cualquier dificultad, para con fortaleza resistir ante ellas y salir adelante. Nos enseñó a ser resilientes. Por último, pregúntese, ¿qué ha hecho la pandemia en usted? Muchas gracias. Buenos días y cordial saludo. Mi nombre es Angélica Montero del grado 9 C y les voy a estar explicando acerca de la familia en tiempos de pandemia. No importa cuán pobre es su nombre, si tiene familia es rico. Dan Wilcox. Bueno, ¿quieren saber qué es más rico? Es más rico poderse ver una película en el mueble de la sala sin tener que pelearse por el control del televisor. Es un hecho que la familia es uno de los puntos de desarrollo más importantes en los seres vivos, más específicamente de los seres humanos. Pero imagínate estar al lado de personas con distintos pensamientos y aún así tener que compartir el baño diariamente. Claramente, una buena convivencia no va a ser la reina del lugar, pues siempre va a haber una decisión, acción o hecho el cual genera el conflicto, y más ahora que se ha desarrollado una guerra de Troya en cada una de las habitaciones de nuestro hogar. Y para poder combatirla hay que unirnos desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y quieren saber quién es el mayor retador? Sí, el coronavirus. Ahora bien, uno de los puntos positivos que nos ha traído la pandemia es la oportunidad de crear vínculos más duraderos con nuestros familiares, pues constantemente estamos compartiendo espacios o áreas de nuestro hogar en las cuales debe de haber armonía y firmar la paz. No es mejor conocer al enemigo, ¿no? Ahora, imagínate llegar cansado del trabajo o estar triste por lo que está pasando en tu vida y encontrar ese punto de apoyo en nuestra familia. Ese es el verdadero significado de la unión, y esto se ha visto un poco más presente a lo largo de nuestros días en el confinamiento, pues un buen plan puede ser pasar un tiempo en familia en las tardes, aunque no para todos, pues para otros puede llegar a ser una pesadilla, ya que nosotros no conocemos las situaciones de las demás entornos familiares aparte del nuestro. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en una sociedad como lo que es la familia, o una pequeña parte de la sociedad,
más que todo una comunidad en la cual se enseñan valores y los deberes. Deben de existir normas las cuales regulen el comportamiento y así se haga la tolerancia. Pero muchas veces la autoridad es desafiada y este tipo de normas llegan a incumplirse. Ahora, la autoridad puede llegar a abusar de su poder y así llegar a una de las guerras más difíciles de salir, una guerra interna la cual tiene como la violencia de intermediaria. A esto se le llama la violencia intrafamiliar, la cual no debemos de normalizar. Ahora bien, en esta época de confinamiento se ha visto las tasas del crecimiento del 10%, por lo que a comparación del 2019 vemos de que se han elevado. Podemos llegar a concluir de que las difíciles etapas de duelo de todas las familias ha sido muy complicado y debemos de reconocer las distintas etapas de duelo que han pasado las familias a nuestro alrededor y no nos dimos cuenta o no nos damos cuenta y todavía estamos a tiempo para pedir ayuda, para poder analizar un poco la situación de nosotros mismos en nuestro hogar y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También debemos de sentirnos afortunados porque nada más debemos de pelear por el control del televisor en nuestro hogar. Para finalizar, me gustaría recordar algunas de esas experiencias en la pandemia que nos han unido en nuestra familia, como por ejemplo, ir a comprar el pan todos juntos o hasta cuidar a un familiar con COVID. Lo bueno que nos ha traído la pandemia es la oportunidad de crear esos lazos en la familia y volver a entender este significado. Lo malo es que nos ha silenciado. Gracias. Buenos días, mi nombre es Erika María Murillo Banquez, curso el grado 6º B del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria. El tema que yo escogí para la oratoria es los jóvenes y la virtualidad. La virtualidad ha afectado notablemente a los niños, jóvenes y adultos, pues en estos momentos es muy difícil dialogar cara a cara con nuestros familiares, amigos y profesores. La comunicación con intervención y discusión formativa se está perdiendo, ya que hemos permitido cambiarla por una máquina que trae como consecuencia acceso a información poco fiable, inapropiada y nociva. Mucha de esta información es ilícita, peligrosa, inmoral, violenta y terrorífica. La virtualidad también tiene consecuencias si no es manejada con prudencia. Se pierde la privacidad y conduce a la adicción. En los niños ocasiona problemas de lectura, escritura y el desarrollo del pensamiento abstracto. En estos momentos se escuchan muchos padres, maestros y autoridades hablar sobre cómo ha impactado la virtualidad en la familia, en la educación, en el trabajo y en la sociedad en general. El uso del Internet tiene innumerables riesgos en niños y jóvenes y en las personas que tienen determinados problemas. Aislamiento social, el terrorismo, la violencia. También hay que tener muy en cuenta que esto comienza por la curiosidad y termina en adicción, pues esta población es la más seducible o vulnerable. Se recomienda a padres y maestros evitar que los niños y jóvenes lleguen a la ciberadicción y tener muy en cuenta que esto es muy serio, que los riesgos más relevantes para los niños y jóvenes son el ciberacoso escolar y social, el ciberbullying, el ciberabuso, el sexting, envío de contenido de tipo sexual a menores, el online grooming, acercamiento de mayores de edad a menores con fines sexuales por medio de esta red. La virtualidad también es una excelente herramienta para el estudio que necesitamos ahora los jóvenes y los niños, y también una excelente herramienta de trabajo para los adultos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía Milena Raposa Pérez, de grado 6º B, y hoy les vengo a hablar sobre un tema que se titula La familia y el duelo en medio de la pandemia. La pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de las personas de maneras totalmente diversas. Algunas personas pueden experimentar pérdidas durante el evento o situación a gran escala.
Por motivos de la pandemia no se puede estar presente cuando un familiar va a morir. Ni siquiera se puede estar en presencia de familiares o amigos. Otros tipos de pérdidas son el desempleo, la falta de ingresos, la reducción o la pérdida de los servicios de apoyo y el cambio en el estilo de vida. Estas dos situaciones se pueden dar al mismo tiempo, lo cual complicaría más la situación y aumentaría el dolor y sería dilatar la capacidad de una persona de afrontar la situación, adaptarse, superarla y superarla. Eso sin contar que los servicios funerarios también cambian, ya sea porque el paciente murió por COVID o no. No obstante, esto asegura la no propagación del COVID y ayuda a que superemos esto de manera más pronta. Las etapas del duelo son la negación, el enojo, la tristeza, la negociación y la aceptación. En la negación se intenta negar de manera rotunda el hecho que ha sucedido, llegando a nuestra cabeza preguntas como ¿será de verdad él? Tal vez sea otra persona. No es él. En el enojo nos llega a nuestra cabeza la pregunta de ¿por qué tuvo que ser él o ella si hay mucha gente en la calle que sale y no se cuida? En la tristeza no podemos llegar a no sentir tristeza cuando un familiar fallece. Llegan a nuestra cabeza preguntas como ¿habrá sufrido? ¿Se habrá sentido solo en sus últimos minutos? Negociación. En la negociación es la etapa en la que la familia acepta el hecho de que se fue. Ahí se llega a nuestra cabeza el hecho de, bueno, no pude hacer nada por él. Si me hubiera ido yo, me hubiera arriesgado a contagiarme y a contagiar a más miembros de la familia. Aceptación. En la aceptación se acepta el hecho de que esa persona ya se fue y se trabaja para mejorar y para su pronta recuperación. Y por eso me atrevo a confirmar y soy totalmente consciente de que es mejor decirle a las personas lo que sienten en vida, porque cuando ya fallecen es demasiado tarde. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Kishaneli Gallego, voy del curso del grado séptimo B. Hoy les vengo a hablar acerca de los jóvenes y la virtualidad. Para esto vamos a comenzar con una breve explicación de qué es la educación en línea. La educación en línea se refiere al desarrollo de programas de formación que tiene como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Ahora les voy a compartir cómo han logrado afectar las clases virtuales a los jóvenes. Debido a la exposición de horas frente a una pantalla, los ojos son uno de los órganos más afectados. Algunas fallas que pueden llegar a presentar los jóvenes pueden ser sequedad ocular o visión borrosa. Ahora les comparto cómo ha impactado la virtualidad en las clases. El aprendizaje en línea se convirtió en el quehacer cotidiano de los principales actores de la educación. Como consecuencia de las clases virtuales, los estudiantes fueron exhortados a ejercer su autonomía y ajustar sus estrategias de aprendizaje para alcanzar sus metas académicas. Gracias. Buenas tardes, soy Katiana Lie Ballesteros del grado segundo de nuestro colegio de la Señora de la Candelaria. El día de hoy vamos a estar hablando un tema muy importante, que es sobre la juventud y la tecnología. En la juventud andamos jugando videojuegos en vez de estarnos con nuestros juguetes. Y hay que comunicarnos con nuestros padres y con nuestros amigos. Pero en la etapa más que hay peligro es la de la adolescencia. Que en la adolescencia están subiendo fotos donde están, mandando su ubicación, pero los pueden robar y les puede pasar algo malo. Pero están poniendo fotos donde están como por ejemplo estando en restaurantes, en parques, en mercados. Y eso está muy mal porque los pueden robar igual, porque pueden buscar ese lugar donde van. Y yo les mando esta invitación para
para que ustedes, los padres, cuiden a sus niños de las cosas malas que ellos hacen, como subiendo cosas y mandando su ubicación. Y las redes sociales son para adultos, no para niños. Pero la tecnología nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, en nuestras clases virtuales y nuestras tareas. Solo hay que usarlo por las tareas. Y hay que ayudar mucho a nuestra familia y agradecerle por lo que ellos nos dan. Y la virtualidad nos ha ayudado mucho en que extrañemos a nuestros compañeros. Gracias. Hola a todos, mi nombre es María Salomé Rincón Gómez del grado segundo. Hoy les voy a hablar sobre la pandemia en los jóvenes y los positivos. Primero, a estar en familia. Segundo, usar la tecnología. Tercero, unión familiar. Cuarta, ser ordenado con su tiempo. Quinta, juegos familiares. Sexta, ayudar a otros a conectarse. Lo negativo, duermen poco, distraídos, adictos a los juegos, menos sociales, menos responsabilidad, menos deporte. La pandemia, una realidad que vivimos. Gracias. Bueno, saludo de paciente. Mi nombre es Luz Ángela Herrera Lara, de grado segundo. Hoy les voy a hablar sobre las plataformas virtuales. En el marco de la pandemia causada por el COVID-19 ha llegado a toda la sociedad a seguir nuevas estrategias que brinden educación de calidad. Desde casa, estas estrategias son las plataformas virtuales, que hoy han sido una nueva forma de aprender de muchos niños y niñas como yo. Al principio adaptarse no fue fácil, pero en compañía de mis padres y profesores todo fue cambiando. Se ha convertido en una manera de adquirir nuevo conocimiento y de divertirnos y compartir con nuestras compañeras de una forma dinámica y novedosa de las clases en línea. Desde mi experiencia, las plataformas virtuales han sido una gran oportunidad y una herramienta poderosa para nosotros los niños en nuestro proceso de formación, gracias a los profesores y nuestros padres por todo el amor y paciencia en este proceso que nos ha brindado la oportunidad de crecer en nuestra formación. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Isabel Lordoy Carrillo del grado segundo y hoy voy a hablar de los jóvenes y la virtualidad. Desventajas. 1. No ver a mis compañeras y profesores. ¿Cómo está el COVID-19? Por eso no puedo verlos y entonces los tengo que ver sobre la pantalla del computador. 2. Se nos cansa la vista. Por las horas viendo el computador, yo me canso la vista viendo el computador y por eso. 3. Distracción por juegos en internet. Disciplinar. Juegos en internet. Las niñas se demoran mucho viendo juegos en internet y hay que ser más disciplinados. Ventajas de la virtualidad. 1. Las clases las puedo ver con videos y aprender nuevas cosas. 2. La familia se une más y compartimos por estar en casa estudiando y trabajando. Como mis papás están trabajando, por eso yo lo puedo ver
porque ellos no pueden, por el COVID-19 no pueden ir a trabajar ahí en su universidad. Conclusión, podemos sacar muchas más ventajas de la virtualidad siendo responsables y dando cuentas a nuestros padres de todo lo que vemos para no ser engañados. Muchas gracias. Hola, me llamo Isabela Casada Montero de grado de transición. Hoy les voy a hablar las cosas positivas del COVID. Gracias a la pandemia he aprendido muchas cosas importantes. Por ejemplo, aprendí a usar el computador, hacer mis clases virtuales, compartir con mis amigas y profesores, respetar cuando mis amigas están hablando, hacer la manita para pedir la palabra. También hacer actividades en clase, pintamos, coloreamos y repetimos como princesa y como mamá. Hacemos videollamadas y muchas cosas más. Compartimos en familia, jugamos, vemos películas, cantamos, bailamos, hacemos tareas, hacemos la oración. Muchas gracias, chao. Excelente la intervención de todas las participantes de este encuentro. Felicitaciones por brindarnos este espacio en el cual demostraron que hablar para un público es un arte. Recuerden, al final del día podemos aguantar mucho más de lo que pensamos. Frida Kahlo, muchas gracias.